En este problema nos entregan este gráfico y nos piden hallar el complemento de alfa. Para poder hallar el complemento de alfa necesitamos alfa. Se observan dos ángulos. Esos ángulos son ángulos trigonométricos y no podemos sumarlos si no tienen el mismo sentido. Entonces, vamos a hacer un cambio. Aquí tenemos el mismo gráfico. Tenemos el ángulo alfa tiene sentido antihorario. Este ángulo tiene sentido horario. Vamos a cambiar ese sentido. Si cambiamos ese sentido, el sentido del ángulo, vamos a tener este ángulo. Y su medida cambia de signo. Entonces vamos a tener 320 grados positivo. También conocemos la medida de este ángulo. Tiene sentido antihorario. Es una vuelta. Su medida es 360 grados positivo. Ahora vemos estos tres ángulos. Tienen el mismo sentido. Entonces podemos decir que la medida de este ángulo más la medida de este otro es igual a la medida de este ángulo de color verde. Entonces, escribimos alfa más 320 y esto es igual a 360 grados. Y vamos a hallar alfa. Pasamos a restar y vamos a tener 40 grados. Nos piden el complemento de alfa. El complemento de alfa es 90 grados menos alfa. 90 menos 40. Y ya tenemos el complemento de alfa, que es igual a 50 grados. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan este gráfico y nos piden hallar x. Vamos a cambiar de sentido a este ángulo. Entonces, cambiamos de sentido y tenemos este ángulo. Su medida es ahora menos x. Con eso tenemos estos dos ángulos con el mismo sentido, entonces podemos sumarlos. Si nos concentramos en este ángulo, vemos que su lado inicial es este rayo. Parte aquí, tenemos una vuelta y algo más, y con este ángulo completamos otra vuelta. Entonces, si sumamos estos dos ángulos, vamos a tener un ángulo de dos vueltas. Entonces vamos a sumar la medida de este ángulo más la medida de este otro. Escribimos menos 620 grados más la medida de ese ángulo menos x. Y esto es igual a la medida de un ángulo de dos vueltas. Pero, como ese ángulo tiene sentido horario, su medida es negativa, menos 720 grados. Este término lo pasamos a sumar y vamos a tener menos x igual a menos 100 grados. Entonces, x es igual a 100 grados. Y con eso tenemos la respuesta. En este problema nos entregan este gráfico y nos piden hallar el valor de x. Para poder hallar x necesitamos hallar el valor de alfa. Tenemos aquí tres rayos, estos tres rayos, los que vemos. Tenemos el ángulo alfa. La medida de este ángulo, que es menos 60 grados, lo podemos graficar aquí, de esta manera. Vamos a cambiar su signo, porque hemos cambiado el sentido. También conocemos la medida de este ángulo. Es igual a 90 grados. Positivo porque tiene sentido antihorario. Ahora vemos estos tres ángulos, tienen el mismo sentido, entonces la medida de este ángulo más la medida de este otro debe ser igual a la medida de este ángulo. Entonces de aquí podemos decir que alfa más 60 es igual a 90. Y con esto hallamos alfa.
que es igual a 30 grados. Como alfa es igual a 30, podemos hallar ahora el valor de x. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el sentido de este ángulo x. Su medida ahora es menos x. También conocemos la medida de este ángulo. Es 180 grados, positivo porque tiene sentido antihorario. En este gráfico vemos este ángulo, este otro y este ángulo. Tienen el mismo sentido. Entonces, podemos decir que la medida de este ángulo más la medida de este otro debe ser igual a 180 grados. Por lo tanto, vamos a sumar alfa más la medida de este ángulo. Alfa es 30. Más la medida de este ángulo menos x. Eso es igual a 180 grados. 30 lo pasamos a restar. Tenemos menos x es igual a 150 grados. Por lo tanto, x es igual a menos 150 grados. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema tenemos este gráfico y nos piden hallar x. En esta parte tenemos el mismo gráfico, los mismos rayos. El ángulo x lo tenemos aquí. Aquí tenemos un ángulo cuya medida es 90 grados. Entonces lo graficamos de esta manera. Ángulo trigonométrico tiene sentido antihorario, su medida 90 grados positivo. En este gráfico podemos hallar la medida de este ángulo, y será igual a la medida de este ángulo grande menos la medida de este ángulo pequeño. Entonces tenemos la medida de este ángulo que es x menos 90 grados. Podemos comprobarlo. En primer lugar, este ángulo y este ángulo tienen el mismo sentido. Entonces podemos sumarlos. Si sumamos estas dos medidas vamos a obtener x. Entonces ya tenemos este ángulo y su medida. Aquí tenemos el mismo gráfico. Tenemos este ángulo. Y tenemos este ángulo beta. Si cambiamos su sentido, vamos a tener este ángulo. Su medida es ahora menos beta. Y conocemos la medida de este ángulo, de una vuelta. Sentido antihorario, positivo. Su medida es 360 grados. Si observan, estos tres ángulos tienen el mismo sentido, entonces podemos sumar la medida de este ángulo más la medida de este otro y vamos a tener la medida de este ángulo. Entonces, la medida de este ángulo, x menos 90, más la medida de este ángulo, menos beta, eso es igual a 360 grados. Y de aquí hallamos x. Pasamos a sumar 90, vamos a tener 450 grados. Pasamos a sumar y más beta. Y ahí tenemos la respuesta.